Buenos días para todos los que nos escuchan y acompañan. En el marco del Congreso de Sistemas Mecatrónicos, Computacionales e Hídricos 2023, tenemos el agrado y el honor de contar con la participación del doctor Juan Fernando Pesa Solís, el cual nos va a impartir una conferencia magistral con el título Robótica Flexible. El doctor Juan Fernando Pesa Solís es originario de la Ciudad de México. Cuenta con la ingeniería en mecatrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, tiene una maestría y un doctorado en ciencias en ingeniería eléctrica, opción mecatrónica por el CINVESTAP. Ha, ha impartido docencia a nivel licenciatura y posgrado en varias instituciones de nivel superior y sus intereses se centran en la investigación de robótica flexible y control de vibraciones mecánicas. Agradecemos mucho la presencia del doctor Juan Fernando en este congreso y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Es un honor estar aquí. Es un honor atender a este congreso. Muchas gracias por la invitación. Y en efecto, voy a presentar esta ocasión, pues, este tema de robótica flexible. Actualmente, pues, también laboro en la unidad profesional de interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, esta presentación está organizada pues en una introducción. Vamos a describir los modelos que hay para ciertos robots flexibles. Hablaremos del control, que es uno de sus principales, vamos a decir, campos de estudio. Un poquito del diseño de los robots flexibles. Aquí en particular, pues hablaremos de un control que propuse en cascada. En esto se ha centrado mi investigación. Vamos a ver algunas simulaciones de los esquemas de control por el método de diferencias finitas, que es un método para simular ecuaciones diferenciales parciales sencillas. Y pues presentaremos también resultados experimentales. Finalmente, las conclusiones. Bien, entonces, como motivación de los robots flexibles acerca de pues, de su existencia, es que pues, requieren, o sea, pueden alcanzar un mayor espacio de trabajo que un robot rígido del mismo peso. Esto pues nos va a quedar claro un poquito más adelante. Como están constituidos por elementos estructurales, eslabones, que son largos y delgados, pues son más ligeros y por lo tanto pues tienen un bajo consumo de energía porque además pues requieren actuadores más pequeños. Su diseño mecánico es más simple porque emplean menos material y por la misma razón de que son ligeros y delgados alcanzan una alta velocidad de movimiento. Estos robots, pues vamos a decir que se puede vislumbrar que pues pueden tener un uso adecuado en interacciones con seres humanos porque al ser elásticos, pues estos robots se deforman ante una posible colisión con un ser humano y entonces, pues a pesar de que sí duele un poquito, se los digo por experiencia, pues no nos lastiman de forma tal que sea grave, ¿no? El robot es el que recibe la deformación y no nosotros. Entonces, por eso se vislumbra que pueden ser adecuados en interacciones con seres humanos y pues la aplicación a estructuras de gran escala se puede expandir a través de ellos. Es decir, todo lo que encontremos en términos de su control y su diseño puede ser escalado a grúas, por ejemplo, y a estructuras mecánicas que son pues bastante grandes y cuentan con elementos estructurales que hacen que precisamente la carga que manipulan sea mayor que su propio peso. Por ejemplo, las grúas que vemos que construyen los edificios y levantan vigas enteras de acero, pues esas grúas
eh, son más ligeras, sus elementos estructurales son más ligeros que la propia carga que a veces levantan. Sin embargo, pues todos, si alguna vez hemos visto una construcción, somos testigos de que estas grúas pues se mueven de forma muy lenta. Eh, Precisamente una solución para que los robots flexibles funcionen es moverlos de manera lenta, pero eso no sería atractivo. Entonces, por eso hay una interacción ahí más o menos directa que se puede extrapolar a este tipo de estructuras, que ya son estructuras del ámbito industrial y civil. Bien, existen, por supuesto, inconvenientes para el empleo de los robots flexibles, y esto es que la problemática de control es de mayor grado de dificultad. Es más difícil precisamente controlar estas estructuras que se deforman y vibran con el movimiento. Entonces, los esquemas de control para los robots rígidos no brindan resultados satisfactorios. Ese es un problema. Todo lo que se ha investigado para controlar robots rígidos y que funciona bien en los robots rígidos, no funciona con los robots flexibles de forma satisfactoria. Eh, Como es necesario medir las deformaciones que se presentan en sus elementos estructurales, pues la instrumentación electrónica es más sofisticada. Ya no sirve nada más medir el ángulo en las articulaciones. Además de estos ángulos en las articulaciones, tenemos que instrumentar pues los eslabones con cierto tipo de sensores que vamos a ver durante esta presentación para poder estimar la deflexión, o sea, la forma en la que se están doblando estos elementos. Y al ser un sistema continuo, pues es un sistema de parámetros distribuidos, y estos sistemas se caracterizan por tener un número infinito, perdón, de grados de libertad. Entonces, son sistemas inherentemente subactuados. Ok, aquí pues tenemos alguna explicación de los antecedentes de vigas flexibles que se ve en un curso de mecánica de materiales o resistencia de materiales, y podemos ver que pues la viga está modelada por parámetros que son pues su módulo de elasticidad, la longitud de la viga, el segundo momento de área de sección transversal, el área de la sección transversal misma, la densidad del material, el módulo de cortante del material y el factor de cortante. Y pues vemos que existe una fuerza, F de X, T, es una distribución de carga lateral. Aquí la vemos representada en un elemento diferencial de la viga. Y esta viga internamente pues tiene la distribución de momentos flexionantes, momentos flexores, y de fuerzas cortantes. Entonces, bueno, la forma de poner estas fuerzas y momentos pues se sigue una convención conocida en resistencia de materiales a la hora de asignarle los signos, mientras que pues Y es la deformación. Aquí quizás en este dibujo no se alcanza a apreciar, pero Y es la forma de la curva que hace, pero por supuesto, al estar vibrando es una función no solo de X, sino del tiempo. Entonces, como se puede apreciar, esto nos da origen a pues derivadas parciales, en este caso, que explican el momento flexionante y la fuerza cortante en términos de la deflexión lateral. Bien, aquí tenemos un dibujo más detallado en el sentido de la distribución de fuerza que se puede poner a lo largo de la viga y que provoca su deformación. Y tenemos en este ejemplo una viga en cantilever con una masa MP en el extremo libre. La ecuación que se logra deducir aplicando lo que se vio en la lámina anterior, aquí, este es un diagrama de fuerzas, un diagrama de cuerpo libre, pues resulta en esta ecuación que se conoce como la ecuación de Euler-Bernoulli para una viga delgada. Por supuesto, estamos permaneciendo dentro del límite elástico del material, así que las deflexiones que se esperan son pequeñas. Más adelante en los experimentos vamos a ver que pues, no son tan pequeñas, o sea, la viga esta ecuación sigue describiendo muy bien el comportamiento cuando las deformaciones no son tan pequeñas, son perceptibles a simple vista, pero
Aún así, mientras no excedamos el límite elástico del material, esta ecuación se considera válida. Y vemos las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera en el empotramiento y las condiciones de frontera acá en donde tenemos el extremo libre. Bien, si nosotros cambiamos las condiciones de frontera, como en este caso que tenemos aquí, sigue siendo la misma ecuación de Euler-Bernoulli. Sin embargo, al cambiar las condiciones de frontera, por ejemplo, en este caso de una viga simplemente apoyada, pues se puede observar precisamente que cambia por completo su comportamiento y tiene otras formas, otros modos de vibración. Vamos a ver a continuación a qué me refiero con esto. Y aquí, pues, sí se denota cuál es la deflexión lateral, la curva, precisamente Y de T y Y de X, T. Y entonces es la forma en la que la viga se está doblando. Bien, uno de los métodos más usuales para resolver estos problemas, pues se trata del método de análisis modal, donde se supone que la solución modal es una serie de Fourier. Esta es una serie de Fourier generalizada, donde tenemos funciones que solo dependen de X, llamadas modos de vibración o formas modales, y tenemos funciones que solo dependen de el tiempo, las QI de t, llamadas coordenadas modales generalizadas. Entonces, la suma de los productos, la suma infinita de los productos de esta serie, pues nos da esta función y de x, t. Estas formas modales que se pueden deducir a través de la ecuación de la viga, estas formas modales tienen un producto interno. Este producto interno nos dice que estas funciones son ortogonales, exactamente lo que pasa con las series de Fourier clásicas. Y bueno, tenemos una relación entre lo que se conoce, un parámetro que se conoce como número de onda, que es lambda, lambda i, existe uno para cada una de estas funciones, y cada una de las frecuencias naturales de la viga. Entonces, las frecuencias omega i se relacionan por medio de los parámetros de la viga con esta ecuación. Lambda i cuarta es igual a pues el área distribuida, la masa distribuida entre la rigidez de la viga por la frecuencia natural al cuadrado. Entonces, como les comentaba, estos números de onda son determinados por esta ecuación que vemos hasta abajo en la presentación, que es una ecuación de funciones trascendentales, y entonces pues se requiere a fuerzas un método numérico para resolverla. Vemos que agregarle masa en el extremo complica la naturaleza de esta ecuación. Si la masa no estuviera presente, pues solamente el producto del coseno de lambda L por el coseno de lambda, coseno hiperbólico de lambda L sería igual a -1, y pues de todas maneras es una ecuación no lineal que tiene soluciones que se consiguen utilizando métodos numéricos, y, y estas soluciones pues nos encontramos un número infinito de ellas, y esa es la razón por la cual esta serie pues consta con un número infinito de modos, y cada uno de estos modos pues representa su movimiento, un grado de libertad. Por eso decíamos que es un sistema de un número infinito de grados de libertad. Bien, las frecuencias naturales en el caso de las vigas no son armónicas, es decir, que las frecuencias no se relacionan de forma que todas sean múltiplos de la frecuencia fundamental. Ese, pues, es un detalle que tienen estas vigas, y pues eso hace que se tenga que hacer un procedimiento de identificación previo al control de propiamente del robot flexible en este caso, o de los robots flexibles. Bien, las formas modales para una viga de Euler-Bernoulli cantilever pues quedan descritas por esta ecuación. Vemos aquí una combinación de senos, senos hiperbólicos, cosenos, cosenos hiperbólicos, y y pues no son tampoco formas como seno y coseno que tienen las clásicas series de Fourier, pero
son ortogonales, como vimos anteriormente. Esa es una ventaja. Los desplazamientos modales pues tienen dinámicas de segundo orden. Esto sí es bien conocido y es una dinámica clásica de segundo orden, donde cada modo tiene su amortiguamiento relativo ZI y su frecuencia natural omega I. Entonces, bueno, esto es cuando tenemos la viga en vibraciones libres y en general pues nos va a dar un movimiento amortiguado, van a ser oscilaciones que tienden a detenerse con un decaimiento exponencial conforme transcurre el tiempo. Bien, esto es un conjunto ortogonal y pues tenemos una idea de que así como las series de Fourier pueden expandir algunas funciones que cumplan las condiciones de Dirichlet en términos de senos y cosenos, también funciones que cumplan esas condiciones se pueden expandir por medio de una serie de Fourier, pero en vez de utilizar senos y cosenos, utilizamos las formas modales de la viga y lo único que cambia es el producto interno con el cual las calculamos. Aquí, por ejemplo, para calcular el iésimo coeficiente de Fourier, pues empleamos igual el producto interno, pero en lugar de utilizar el otro modo de vibración, utilizamos la función que queremos expandir. Aquí, pues evaluada en el extremo de la viga, el extremo libre, y aquí, pues la función completa dentro de la integral. Entonces, esto, pues, este se conoce como el teorema general de expansión y nosotros podemos garantizar la convergencia punto a punto si es que se cumplen, como les comentaba, las condiciones de Dirichlet y es que esta función pues tenga un número finito de discontinuidades. En el caso de una viga, pues no debe tener discontinuidades porque pues el material estaría roto en ese caso. Entonces, como es un número infinito de formas modales, eventualmente, para fines prácticos, es necesario, truncar esta serie a un número de n modos significativos. O sea, hacemos una aproximación finita de esta serie. Ok, aquí ya tenemos el problema más del estilo de la robótica flexible. Y esto es que, ¿qué pasa cuando este eslabón, que es una viga flexible, pues nosotros lo instalamos en una articulación que puede rotar debido al torque UDT? En este caso, pues también aplicamos nuestro diagrama de cuerpo libre para un elemento diferencial de la viga, como se hizo al principio, y lo único que estamos haciendo, pues, es considerar el eje, o sea, este sistema de referencias X0, Y0 como fijo y el eje X1, Y1 como el sistema que rota con el eslabón. Esta línea punteada que vemos aquí donde apunta el eje X1 sería la posición que tendría el eslabón si el eslabón fuera completamente rígido. Tras hacer el análisis, podemos llegar a esta expresión que, si se dan cuenta, es la misma ecuación de Euler-Bernoulli, pero aumenta este término. Aquí tenemos el término de fuerza centrífuga y aquí tenemos el término inercial de aceleración, porque cuando nosotros le damos vuelta con un par mecánico aquí a la articulación, pues este material recibe fuerzas inerciales, pero debido a su aceleración, pero por supuesto estas fuerzas se van acumulando de cierta manera, aquí lo vemos es como de forma lineal con la aceleración, a la medida que va rotando esta viga y provocan una deformación. Bien, deducir esta ecuación resulta todavía más sencillo si se emplea el principio Hamilton extendido, que en vez de utilizar estos diagramas de cuerpo libre, usa las expresiones de energía cinética, potencial y el trabajo externo que está siendo realizado sobre esta viga. Entonces, este es el método más directo para obtener esta ecuación y es más analítico puesto que no requiere de diagramas de cuerpo libre. Sin embargo, requiere pues nociones elementales de lo que es cálculo de variaciones. Ok, aquí tenemos ya una vista superior de un robot flexible. Es un dibujo muy parecido al anterior y como siempre, pues se puede localizar un punto material a lo largo del eslabón y a partir de ahí
deducir las energías cinéticas y potenciales. Tenemos los dos sistemas de referencia, el fijo en azul, el móvil en verde, se mueve con la articulación. Y utilizando ese principio de Hamilton extendido, llegamos a esta ecuación, la misma ecuación de Euler-Bernoulli para modelar el eslabón, sus condiciones en la frontera. Aquí se empiezan a complicar por la presencia de los movimientos rotatorios. Y tenemos hasta abajo esta ecuación diferencial, que es la dinámica de la articulación. Es decir, este es la ecuación diferencial que gobierna cómo se mueve la articulación rígida en la que está empotrada este eslabón flexible. Es una dinámica pues un poco complicada, pero afortunadamente no siempre es necesario lidiar con ella, como veremos más adelante. Aquí tendríamos un robot con un eslabón rígido y uno flexible en un plano horizontal. Y entonces nosotros podemos ver que se empieza a complicar porque ya tenemos un eslabón rígido y luego necesitamos insertar otro sistema de referencia, como se hace en robótica, en la articulación, en la segunda articulación, que es donde está empotrado el eslabón flexible, pero el procedimiento es lo mismo, hay que localizar un punto material a lo largo del eslabón flexible y pues deducir la energía cinética, la energía potencial, y con eso aplicar el principio de Hamilton extendido. Aquí vemos cómo se complican las ecuaciones, pero la ecuación de Euler-Bernoulli pues permanece muy similar, nada más que ahora tenemos la suma de las velocidades angulares al cuadrado, y aquí tenemos igual la suma de las aceleraciones angulares, como es de esperarse, porque ambas contribuyen a la rotación. Entonces, podemos ver que las ecuaciones diferenciales ordinarias que gobiernan los movimientos de las articulaciones son igualmente complicadas. Bien, sin embargo, pues no es necesario, como comentaba hace unos momentos, lidiar con ellas todo el tiempo. Aquí, pues tenemos la dinámica flexible. Hay que recordar que las QI son pues las funciones del tiempo que multiplican a las formas modales, las formas en las que la viga se dobla a sus determinadas frecuencias, y tenemos un número infinito de ellas, pero truncamos hasta un número n, como les comenté, para que esto sea manejable. Y esto tiene una justificación. Resulta que al ser un sistema mecánico, nosotros con los motores no podemos realmente excitar pues un número infinito de frecuencias. Entonces, con considerar los modos que pueden ser excitados, que estén dentro del ancho de banda de nuestros actuadores, pues con eso es más que suficiente. Entonces, pues aquí tenemos las dinámicas para un solo eslabón, y aquí abajo las dinámicas para el eslabón, o sea, para un robot con eslabones, uno rígido y uno flexible, que presentamos en esta diapositiva. Entonces, pues empieza a complicar, ¿verdad? Cada vez más la dinámica, pero observamos que pues tienen una forma de ecuación de segundo orden, y la no linealidad que se presenta pues es en el término de la rigidez, donde podríamos encontrar nosotros las frecuencias naturales. Por lo demás, pues es casi lineal estos modelos. Bien, ¿qué vamos a controlar? Lo que necesitamos controlar es la posición del extremo flexible. No podemos fiarnos de cuánto mide, cuánto mide el ángulo, porque aquí esta línea verde punteada sería la posición que tendría para un ángulo teta el eslabón si fuera rígido, pero por supuesto existe una deflexión lateral en el extremo y nosotros queremos controlar esa deflexión. Entonces recurrimos a la longitud de arco que se ve aquí, Y mayúscula, y esta longitud de arco pues es la que nosotros queremos controlar. Este extremo es donde está el efector final de nuestro manipulador. Entonces, pues definimos la salida directa como en particular aquí en el extremo flexible, como la longitud de arco L por teta, que sería pues este segmento desde esta línea punteada de X0
hasta esta línea punteada verde, ese sería como si fuera rígido, y le aumentamos la deflexión del eslabón. Entonces, pues ya utilizando la solución modal para esta deflexión, pues vemos aquí los n modos significativos, donde tenemos el producto de las funciones modales, de las formas modales, por estas coordenadas generalizadas, QI. Muy bien. Entonces queremos controlar esta posición a lo largo del eslabón flexible, la longitud de arco. Aquí hay una idea que se les ocurrió a los primeros investigadores en esta área de robots flexibles, que es no controlar la salida natural, o sea, la Y que nosotros ponemos ahora en líneas punteadas aquí, sino controlar una que se conoce como salida reflejada, porque esta salida reflejada provoca que el sistema ya en lazo cerrado tenga propiedades de pasividad, y eso pues es algo deseable, es algo ventajoso. Entonces, lo que ellos hicieron fue, en vez de sumarle a la longitud de arco rígida, que nuevamente sería L por teta, en vez de sumarle la deformación, la deflexión lateral, se la restaron. Y entonces a esta nosotros le vamos a llamar ZL. Entonces ZL de T, pues aquí la tenemos. Es la longitud de arco como si fuera rígido, pero ahora le restamos la deformación, la deflexión lateral en el extremo. Ese simple hecho, pues, es ventajoso y lo vamos a ver en los experimentos. Entonces, ¿qué sucede? Pues el lugar geométrico de raíces, si nosotros hacemos una aproximación lineal de las ecuaciones anteriores, tiene esta distribución de polos y ceros, un polo doble en el origen, y tiene después polos y ceros intercalados dependiendo de cuántos modos queramos nosotros, este, pues cuántos modos de vibración queramos incluir en el modelo. Los dos polos en el origen representan la dinámica rígida de la articulación y los polos, o sea, los pares polo cero sobre el eje J omega representan pues los modos flexibles. Entonces, si nosotros tenemos una distribución como esta que vemos aquí, pues lo que va a pasar es que con cualquier variación pequeña de ganancia, nuestro sistema pues va a empezar a vibrar y no lo podemos detener. Y si aumentamos todavía más la ganancia para intentar estabilizarlo, el sistema pues hace lo contrario, se vuelve inestable. Hay por lo menos dos polos en este ejemplo que se van hacia la parte derecha, hacia la parte inestable, y entonces pues ya con esto nuestro sistema de control no funciona. Pero, ¿qué sucedería si nosotros controlamos la salida reflejada? Fíjense cómo al tener la salida reflejada, el lugar del cero se intercambia con el del polo. Ahora tenemos aquí una distribución pues más, eh, digamos, más conveniente de ceros y polos sobre el eje J omega por haber incluido la salida reflejada. Y entonces, al tener esta distribución y controlar la velocidad en vez de controlar la posición, pues aparece un solo polo aquí en el modo rígido, o sea, en el movimiento de la articulación, y cuando se retroalimenta, pues todos los polos van a tender hacia los ceros eventualmente, pero hacia el cero en el infinito, pero lo van a hacer ahora de modo que están en el semiplano izquierdo, y entonces pues tenemos un sistema que es estable. Entonces se agrega un exceso de pasividad del tipo de pasividad de salida, término técnico para esto. Y con este sistema, aquí está nuestro robot flexible, con esto nosotros podemos ya aplicar un control pues clásico como el PID y controlar la salida. Vamos a ver cómo se hace eso a continuación, porque aquí controlaríamos la velocidad, pero en realidad se puede controlar la posición. Aquí tenemos ese caso, es una transformación de este diagrama de bloques, el que tenemos como lazo interno es equivalente, sin embargo ahora nos permite ver la salida reflejada y como les comentaba, todo este lazo interno pues tiene un exceso de pasividad de salida y aquí pues tenemos un controlador clásico, un PID
que nos permite regular esta salida reflejada. La desventaja es que no se controla directamente la posición del efector final porque la salida reflejada es una salida virtual, no es la salida real, pero la ventaja es que se garantiza estabilidad asintótica y entonces si volvemos aquí a la expresión de la salida reflejada, en el extremo libre, si la deflexión vale cero, es que nuestro eslabón está en la posición como si fuera rígido. Y entonces, efectivamente, en nuestro arco Z, de L, T, pues estaría en la posición deseada. Es decir, tanto la salida real como la salida reflejada, eh, cuando la deflexión se cancela, pues son iguales. Y pues sería cuando el eslabón ya está quieto, ya no vibra. Y eso es lo que nosotros deseamos. Entonces, esto se puede controlar de esta manera y si el objeto es hacer regulación únicamente, o sea, llevar la salida a una constante, pues es un esquema suficientemente bueno y se conoce desde hace ya muchos años, como 30 o más. Ok, entonces aquí es una misma explicación de qué vamos a controlar para un robot de eslabones combinación rígido con eslabón flexible. En el eslabón rígido, pues solo nos interesa controlar teta, mientras que en el eslabón flexible, pues tenemos tanto la salida real, la salida natural y la salida reflejada z. Bien, entonces existe otro esquema adicional que es también muy sencillo y es también de los primeros investigadores, otros investigadores, que es el esquema de retroalimentación de las deformaciones. Este esquema, pues, utiliza una galga extensiométrica que está colocada cerca del empotramiento del eslabón flexible. Y si se dan cuenta, es un PD, es una ganancia proporcional por el error de posición. Aquí, teta estrella es el valor angular deseado. Y como es constante, pues desaparece cuando lo derivamos. Aquí tendríamos el error derivado respecto al tiempo, la derivada del error, pero pues teta y estrella desaparece por ser constante. Lo que hicieron estos investigadores es construir este término integral y este término integral depende de las deformaciones, como podemos ver aquí. Estas deformaciones que vemos, la segunda derivada respecto a x de estas deformaciones laterales, pues son proporcionales al momento flexionante y eso es precisamente lo que puede medir una galga extensiométrica. Las deformaciones en la cara de uno de los eslabones flexibles y esas son proporcionales al momento flexionante presente en ese punto. Entonces, aquí, pues ellos diseñan este término integral que se ve, sí, un poco espantoso, pero son señales que nosotros podemos medir directamente. Esta es la señal de una galga extensiométrica que también la integramos en producto con la señal de velocidad que podemos obtener de los encoders que miden la posición angular. Entonces, simple y sencillamente se integra y se vuelve a multiplicar por el término del momento flexionante y es un PD aumentado. Entonces, es el esquema de retroalimentación de deformaciones y aquí la apuesta es controlar simple y sencillamente el ángulo. No se controla la posición del extremo flexible, sino más bien se confía en este término para que cancele las vibraciones. Si eventualmente cancela las vibraciones, cuando la articulación alcanza la referencia, pues ya no vamos a tener problemas de vibraciones y por lo tanto el extremo final de nuestro eslabón flexible va a estar donde debe estar, donde lo queremos. Bien, aquí nada más es una extensión al caso del robot rígido, o sea, el robot rígido con el robot, o sea, el eslabón rígido con el combinación con el eslabón flexible, o sea, cuando tenemos dos eslabones, y lo único que pasa es que el par que controla, o sea, la ley de control para el segundo eslabón, pues tiene que considerar la suma de las velocidades. Esa es la única diferencia. Por lo demás, pues permanece muy similar. Aquí el par para controlar el primer eslabón, pues es un simple PD.
Entonces es un esquema muy sencillo, es fácil de implementar, esa es su ventaja. La desventaja, como les comentaba, es que no se controla directamente la posición del extremo final y pues no garantiza estabilidad asintótica, garantiza únicamente estabilidad a secas. Muy bien, aquí tenemos un prototipo de un robot flexible, este es un prototipado rápido y pues quizás no se alcanza a distinguir muy bien más que ciertos cables, pero aquí cada uno de estos cables llega a un pequeño parchecito puesto sobre el eslabón flexible. Esos parchecitos son las galgas extensiométricas. En este caso, este robot pues es un prototipo rápido porque pues tiene un diseño mecánico muy sencillo y aquí se utiliza simple y sencillamente una instrumentación para calibrar las galgas extensiométricas y una etapa de potencia sencilla para controlar el motor. Pero pues todo el control, aquí estos cables que se extienden fuera de escena, pues está realizado por una computadora con una tarjeta de adquisición de datos y con MATLAB Simulink. Entonces, eso tiene pues ventajas, ¿verdad? Aquí podemos ver el diagrama de integración y podemos ver que en efecto se utiliza una computadora y se utilizan como sensores galgas extensiométricas puestas en posiciones adecuadas eh, y pues se utilizan encoders ópticos para medir el ángulo y la velocidad angular. Y todo esto va a una tarjeta de adquisición de datos que se comunica con la computadora. De hecho, está insertada en uno de los zócalos de la tarjeta madre. Y pues se hace el cálculo en MATLAB Simulink, ¿verdad? Entonces, pues aquí nosotros mandamos también la señal de control y esta señal de control pues activa a la tarjeta, el driver del motor, que es un puente H, de un puente H comercial. Y entonces, pues con esto se cierra el lazo. El problema de esto es que si nosotros estamos controlando, pues se requiere una aplicación, o sea, se requiere que este control funcione en tiempo real, pero pues a veces MATLAB pues se crashea, como dicen por ahí. A veces Windows se actualiza y no nos pide permiso. Y entonces cuando eso sucede, pues se queda el último valor en el puerto y entonces este robot empieza a girar sin control. Haciendo uno de esos experimentos fue que una vez recibí un golpe de este robot azulito, pero pues como les digo, o sea, se deforma la viga, sí duele un poco, pero se deforma la viga, y no nosotros, ¿verdad? O sea, nada de huesos rotos ni de heridas graves. En fin, entonces, para solventar eh, o sea, para hacer frente a ese problema de depender de una computadora, es que ya después diseñé este robot mientras estaba en el doctorado en la sección de mecatrónica y en el Simvestab. Y este robot, pues tiene ya su propio cerebro. Aquí vemos este robot como realmente lo único que requiere pues es una conexión con la energía y ya tiene su propio cerebro dedicado, es un DSP, un procesador digital de señales, y es ahí donde se programan las leyes de control y pues todo el procesamiento de las señales. Entonces, aquí vemos pues que el eslabón es realmente largo, o sea, de este extremo donde está esta masa empotrada, bueno, en el extremo flexible, libre, hasta la articulación, el centro de la articulación, pues alcanzamos a ver, bueno, es en realidad 1 metro de distancia. Y aquí se alcanza a ver precisamente, pues, cómo tenemos 2 monitores, 2 escritorios para diferentes personas y el robot tiene esta longitud. A diferencia del robot anterior, este eslabón es más delgado, aunque es un poco más ancho, pero es más delgado, es del espesor de una lámina de calibre 16 más o menos, y pero es de acero templado. Ok, aquí pues estaría la instalación del robot con 2 grados de libertad, su eslabón rígido y el eslabón flexible, en este caso una viga de aluminio. Aquí es cuando lo estaba fabricando todavía ahí en el taller de la sección de mecatrónica. Este, y bueno, esta es la idea general, ¿no? Este es el diagrama conceptual, pero pues ya más bien
hecho a través de un dibujo ya detallado de CAD de lo que es la plataforma, el robot. Tiene cada uno su driver del motor, sus etapas de potencia, el cerebro de todo este robot. Y pues los eslabones flexibles tienen sus galgas extensiométricas para medir su deflexión. En este caso, este eslabón no lo tiene porque es un eslabón rígido. Y la idea de este robot es que sea modular, es decir, estas articulaciones se pueden desmontar, los eslabones, y podemos montar, por ejemplo, un solo eslabón flexible o una combinación de rígido con flexible o flexible flexible, flexible rígido o rígido rígido. Entonces es una plataforma modular y es bastante versátil. Y por ejemplo, aquí tenemos este dibujo de cómo se vería el robot si tuviera dos eslabones flexibles. Ok, eh, aquí está la integración de este robot y a diferencia de la vez pasada, pues aquí nosotros tenemos en efecto pues la etapa, todo el cerebro del robot está aquí, es un DSP. Esta tarjeta pues se desarrolló también ahí en el Simvestab y específicamente para este robot. Y vemos que incluye la posibilidad de utilizar acelerómetros también en los extremos. Eso nos ayuda o nos ayudaría a determinar también pues las fuerzas, las aceleraciones que tiene este robot en su extremo libre. Y de esa forma también utilizarlo para, junto con las galgas, pues para estimar la curva de deflexión. Al ser un sistema de un número infinito de grados de libertad, pues la forma en la que se dobla este eslabón no puede ser medida puntualmente más que si tuviéramos una cámara de alta velocidad, pero esos recursos pues muchas veces son caros y aquí pues tenemos que contar con sensores en puntos discretos y con eso pues hay técnicas que se utilizan para estimar cómo es esta curva. Pero bien a bien, pues como tal no se puede medir, con este método no se puede medir directamente la posición del extremo final. Aquí la computadora únicamente nos sirve para programar al DSP cuando sea necesario y para extraer pues la información de las señales y graficarlas y analizarlas y toda esa cosa que nos gusta a los científicos hacer, ¿verdad? Aquí también instrumentamos un módulo de radiocontrol. Esto se puede controlar, o sea, se pueden enviar señales a control remoto para este robot. Y estos puentes H fueron desarrollados también por nosotros en el Simvestab, porque a diferencia de los comerciales, estos se diseñaron para soportar eh, pues un control que vamos a ver en los experimentos que se llama control por modos deslizantes. Bien, aquí pues la idea en la que yo he estado investigando y trabajando es una representación en cascada de estos sistemas en el que se transforma la dinámica a se hace un cambio de coordenadas. El modo rígido, o sea, la dinámica de articulación permanece inalterada prácticamente, solo la representamos en espacio de estados, pero los modos flexibles se combinan de esta forma con los modos rígidos, y esto tiene una ventaja. La ventaja es que, bueno, aquí tenemos la misma idea, pero para un robot con un eslabón rígido y otro flexible. No, perdón, esta es la dinámica de un solo eslabón. La ventaja precisamente de hacer este cambio de coordenadas es que las dinámicas se transforman y lo que podemos apreciar es que ahora el ángulo Z1 pues es θ1, o sea, es θ, es el ángulo de articulación. Es la posición angular la que nos sirve como control para estas dinámicas. Entonces, pues controlar el ángulo pues es relativamente más fácil que controlar toda la dinámica. Así que la idea de esta representación en cascada es controlar únicamente el ángulo y de una forma adecuada, de tal manera que eso provoque a su vez un control directo sobre las dinámicas flexibles. Ok, entonces cuando tenemos la salida directa en las nuevas coordenadas, pues tenemos esta expresión que aparentemente es complicada, se transforma a las dinámicas en Z, o
sea, con el cambio de coordenadas, pero aquí sucede algo interesante y es que precisamente estos coeficientes GI que aparecen naturalmente en el modelo del sistema, cuando los combinamos con estos modos de vibración, pues evaluados en el extremo del eslabón, se cancelan directamente con este valor de la longitud. Entonces, simple y sencillamente, pues nos queda este término, que es que la salida directa ahora es una función del estado Z nada más. Entonces, pues la salida tiene una expresión mucho más sencilla. Y es la salida directa, no es la salida, digamos, no es de ningún modo la salida reflejada. Esta es la salida natural. Entonces, pues esto nos permite una representación en cascada, donde nosotros con un voltaje controlamos el motor. Este motor, pues nosotros lo que controlamos es el ángulo, y el ángulo a su vez sirve como entrada de control para las dinámicas flexibles Z, que eventualmente controlan a la salida. O sea, aquí vemos cómo gobiernan a la salida. Entonces tenemos un control en cascada de esta forma, una representación en cascada. Y pues la dinámica de la salida directa, si la derivamos dos veces, pues aparece precisamente nuestro control en el ángulo. Ok, aquí tenemos el caso pues para robots con eslabón rígido flexible, pero es la misma idea. Eh, es la misma transformación de coordenadas, únicamente utilizamos al ángulo de la segunda articulación. Los ángulos de las coordenadas, o sea, de teta 1 y teta 2, pues no cambian, simplemente son representados en estados. Y esto nos permite una representación en cascada. Aquí tenemos el esquema de control para un sistema de un solo eslabón flexible. Y aquí nosotros vemos precisamente cómo agregamos un control por modos deslizantes para controlar únicamente la articulación. Y esto es así porque pues este es un sistema perturbado. Cuando el eslabón se deforma, pues induce una perturbación en la dinámica rígida, es decir, el eslabón doblado, el eslabón deformado, pues provoca un movimiento eh, que nosotros no deseamos en la articulación por su reacción. Y pero los modos deslizantes, el control por modos deslizantes es suficientemente robusto para cancelar esas perturbaciones, y por eso se emplea. Entonces se cierra este lazo interno y se controla efectivamente el ángulo, y luego pues con el ángulo se diseña una ley de control PID sobre la salida que queremos controlar, que es la salida natural, truncada hasta los n modos significativos, y con eso es más que suficiente para poder controlar nuestro robot. Sin embargo, el control de este robot ahora es sobre la salida directa, y eso pues provoca que nosotros incluso podamos pensar en hacer seguimientos de trayectoria. Aquí estaría el esquema de control por modos deslizantes y en cascada para el sistema de un robot con un eslabón rígido y uno flexible. El del eslabón flexible es muy similar, pero por supuesto hay una influencia del movimiento del ángulo de la articulación primera, donde está el eslabón rígido, sobre el eslabón flexible. Entonces se complica un poco el problema, pero aún así este método lo puede lograr controlar. Y pues aquí está un esquema compensado con la aceleración de la trayectoria deseada para conseguir el seguimiento de trayectorias en un eslabón, en un robot con un eslabón rígido y uno flexible. Entonces, en el eslabón rígido no hay mayor problema, con un control por modos deslizantes se resuelve el control. Y aquí pues está el esquema en cascada, pero sí hay que hacer algunas adaptaciones. Entonces, sin embargo, no son adaptaciones muy serias, eh, y se puede lograr controlar. Vamos a ver esto en simulación, porque desafortunadamente no pude probarlo mientras estuve en el doctorado. Se le acaba a uno el tiempo, se le acaba a uno la beca, y entonces pues ya no se puede hacer mucho. En fin,
Aquí lo que nosotros tenemos es los parámetros ya con sus valores numéricos que se van a utilizar en las simulaciones por el método de diferencias finitas. Y pues se considera amortiguamiento en los eslabones, o sea, amortiguamiento interno, amortiguamiento en la articulación, es de tipo viscoso. El tipo del amortiguamiento estructural es el que se conoce como del tipo de Kelvin-Voigt, que es viscoelástico en realidad. Entonces aquí tenemos los parámetros de todos nuestros, los valores de todos nuestros parámetros que se necesitan en el modelo. Y pues tenemos una partición. Aquí va a involucrar particiones en la longitud del eslabón, en X1, y en el tiempo, por supuesto, en los pasos de simulación, por así decirlo. Ok, entonces, primero que nada, vamos a ver un video de un barrido frecuencial. Ya llegamos a la parte interesante de la presentación. Este es un barrido frecuencial en el que nosotros consideramos que movemos aquí la articulación con una frecuencia cada vez más alta y en consecuencia la viga empieza a alcanzar sus frecuencias de resonancia. Aquí estamos viendo en realidad lo que sería un segundo modo de vibración y conforme transcurre el tiempo, este es el video más largo de la presentación, conforme transcurre el tiempo vamos a ver cómo empiezan a aparecer otros modos cuando la frecuencia va incrementando. La frecuencia a la que estamos moviendo esta articulación está incrementándose con el tiempo. Entonces aquí aparece un tercer modo de vibración y pues podemos observar que pues tiene también cierta presencia. Y pues al final del video, hacia el final del video, vamos a apreciar un cuarto, un cuarto modo de vibración, pero ya en los últimos instantes, esta dinámica del tercer modo, pues dura bastante. Y en fin, aquí pues nuestra simulación ya está por concluir y pues es aquí donde ya va a aparecer el cuarto modo de vibración. Ahí lo podemos ver, ¿no? Ya tenemos esta figura ya muy curvada de nuestro eje, ¿no? De nuestro eslabón flexible. Entonces, esta es la articulación flexible, la articulación rígida, el eslabón flexible en rojo, y este punto representa la masa en el extremo. Ok, entonces ahí tenemos un barrido frecuencial. Vemos los modos de vibración. Este es el primer modo de vibración, así se dobla la viga, la primera frecuencia natural. Aquí así se doblaría la viga, como vimos en la segunda frecuencia natural. En la tercera frecuencia veríamos estos dos lóbulos, pero pues al final en el video vimos la presencia de tres lóbulos, sería un cuarto modo de vibración. Vamos a ver que en los experimentos solo se presentan los dos primeros modos con la potencia que tenemos, ¿no? Con el motor que tenemos y con la potencia que tenemos en ese motor. Entonces, no hay necesidad de preocuparse mucho por excitar modos de más alto orden, y eso se ve en los experimentos también. Entonces, aquí tenemos una FFT donde pues podemos ver el barrido frecuencial, qué frecuencias en radianes por segundo involucró. Y aquí apenas se alcanza a percibir el primer modo, no muy bien, pero el segundo modo, el tercero y el cuarto sí se excitan bastante. Eso es porque la amplitud de los movimientos al principio pues es muy lenta y la frecuencia avanza muy rápido hacia el segundo modo de vibración. No le da tiempo de permanecer en la primera frecuencia en la simulación que acabo de presentar para excitar realmente el primer modo, pero el primer modo es el que más influye y eso se va a ver experimentalmente. Esto es simulación. Ok, aquí vamos a ver qué sucede si nosotros controlamos este robot con un PD simple, o sea, un esquema de control cerrado sobre la articulación flexible. Queremos que el robot llegue a 90 grados, pero solamente estamos controlando la articulación. No consideramos la deflexión para nada y entonces podemos ver que no es satisfactorio. Aquí nosotros podemos ver cómo pues el eslabón flexible nunca deja de vibrar.
Y esto sucede porque pues no hay forma en la que saque la energía, idealmente. Entonces, sí tiene un amortiguamiento que se modela, pero es demasiado pequeño como para ser significativo. Entonces, el amortiguamiento en este caso, pues nos ayuda a mantener la estabilidad. Y en estas simulaciones, pues lo que realmente se quiere es un caso más severo, ¿no? Para ver si nuestro control va a funcionar. Entonces, el control PD simple sobre la articulación únicamente controlando solo teta, pues no es satisfactorio. Aquí tendríamos los movimientos, así como una captura, sucesivas capturas de lo que hizo el robot, y vemos que la salida deseada es esta línea punteada, pero pues el robot se mantiene oscilando alrededor de ella, pero jamás se atenúa. Aquí está la deformación. Sin embargo, el ángulo de la articulación, pues lo controlamos perfectamente a bimedios. Entonces, pues no es satisfactorio. Bien, ¿qué pasa si controláramos la salida directa con el PD? O sea, si nosotros le ponemos un esquema clásico de robots rígidos, pero en vez de controlar la articulación, ahora queremos controlar la salida directa. Bueno, lo que va a pasar es que, pues, este sistema, como podemos apreciar, intenta alcanzar la referencia, pero al no alcanzarla, cada vez, pues, se aleja más. En realidad es inestable. Es por eso que este es un problema de control interesante, debido a que los esquemas clásicos no funcionan con el robot. Aquí vemos cómo cada vez crece más las deformaciones del eslabón. Entonces, pues es un sistema inestable, lo inestabilizamos y por eso no se utilizan estos esquemas en robots flexibles. Sin embargo, ¿qué pasa si consideramos el control por la salida reflejada? O sea, es la salida virtual la que resta la deflexión de la longitud de arco de la articulación. Y aquí lo que sucede es que podemos ver que en efecto el sistema logra alcanzar la referencia y se mantiene pues bien alrededor de ella. Por supuesto, el eslabón seguirá vibrando porque, como les digo, el amortiguamiento que se modela de Kelvin Voigt pues se considera muy, muy pequeño, prácticamente inexistente. Y entonces, aquí pues los investigadores los primeros investigadores pues tuvieron un acierto, lograron controlar el robot. Pero aquí tenemos la situación. Si nosotros controlamos únicamente la articulación, aquí tenemos el caso negro, permanece oscilando y no es satisfactorio. Si nosotros controlamos directamente la salida natural con un PD, pues lo volvemos inestable. Si nosotros controlamos la salida reflejada con el esquema de pasividad, acuérdense que este involucraba una K, eh, aquí entonces volvemos al sistema estable. Sin embargo, esta es la posición del efector final, pero nosotros controlamos únicamente indirectamente esta salida y solo funciona para regulación porque es una salida virtual la que se está controlando, pero por supuesto funciona para regulación. Aquí tenemos lo que sucedió. Nosotros en realidad controlamos la señal azul, la salida Z. La salida real pues es la curva roja que tiene un comportamiento más oscilatorio, de tal manera que si nosotros sintonizamos este control o sea, de la mejor forma para que no tenga sobrepasos y todo eso, como es aquí el caso, vean que la curva azul pues es un control que podríamos considerar pues mejor que el control de la curva roja. De todas maneras, la curva roja va a ser otra cosa cercana pero diferente porque no son lo mismo, no son la misma salida. Sin embargo, pues vemos que sí funciona. Ok, ¿y qué pasa con el sistema de retroalimentación de los esfuerzos? Con este esquema, pues también funciona. Aquí solo controlamos la articulación y confiamos en el término integral para que cancele las vibraciones en el extremo, pero el precio a pagar es que, aunque sí funciona, pues es más lento.
Sin embargo, pues en efecto logra cancelar las vibraciones al menos en el extremo. Entonces, aquí tenemos cómo funcionaría este esquema y aquí tenemos lo que hizo. Podemos observar que la curva de control de la salida pues es más lenta. Sí converge, no se sobrepasa, pero, o sea, no por mucho, pero tarda más tiempo. En este caso tardó hasta 3 segundos en pues alcanzar un valor aceptable. Entonces, este esquema pues también funciona, pero pues es relativamente lento, pero sencillo de implementar. Ahora, ¿qué pasa con el esquema de PID modos deslizantes que propuse en cascada? Pues aquí vamos a ver el mismo problema. Sin embargo, pues alcanzamos a ver que el movimiento es más rápido. Es comparable con el control de la salida reflejada, en efecto. No podemos decir que sea mucho mejor en regulación, es un poquito mejor nada más. Sin embargo, estamos controlando la salida directamente. Y aquí podemos ver nosotros pues, la existencia de un régimen deslizante y vemos cómo se controló el, la, la trayectoria y prácticamente en un segundo pues ya tenemos el control, ¿verdad? Ya logramos la convergencia a nuestra referencia y pues no tiene sobrepasos muy significativos, es decir, pues es un buen control. Sin embargo, como todos los controles por modos deslizantes, el precio a pagar es que pues la acción de control es muy enérgica, muy violenta. Le exigimos mucho a nuestro control, a los actuadores. Entonces, ese es algo a tener en cuenta. Ok, ¿qué pasa con el seguimiento de trayectoria? Bueno, el seguimiento de trayectoria sí se consigue con este esquema de cascada. Y aquí, pues, no se nota mucho la trayectoria que queremos seguir, pero cuando acabe la simulación, vamos a ver que estamos siguiendo los primeros dos armónicos de una serie de Fourier para una onda cuadrada y pues podemos ver que sí la sigue con precisión. Entonces, este sistema sí nos permite hacer seguimiento de trayectorias y esa es básicamente su ventaja. Aquí podemos ver que en efecto, pues hay un transitorio, pero después de eso, la curva azul, que es la curva de la salida eh, real contra la salida deseada, que es la curva roja, pues ya permanece bastante cerca, ¿no? Es un buen control, por así decirlo. Y aquí entramos en régimen deslizante otra vez. Por supuesto, el régimen deslizante, pues a veces se pierde en donde están, pues, los picos de esta curva, pero se vuelve a recuperar inmediatamente. Bien, si nosotros aumentamos el número de armónicos, este control ya tampoco puede y solo empieza a seguir en promedio estas curvas, digamos, ¿no? Entonces, a pesar de sostener un régimen deslizante, que por breves periodos se pierde, pues podemos ver pues que no, ya las frecuencias ya son demasiado altas como para que nuestro motor y nuestro control pues las puedan seguir con fidelidad. Sin embargo, pues consigue lo que otros no han conseguido, que es seguir trayectorias al menos dentro de cierta velocidad. Aquí tenemos el caso de un robot rígido, eslabón rígido con eslabón flexible en regulación. Y pues aquí podemos ver nosotros cómo también se consigue la regulación de ambos, en este caso a 90 grados cada eslabón. Y pues es satisfactorio con este método por modos deslizantes en cascada. Y vamos a ver qué pasa si le exigimos a este robot hacer una trayectoria circular. Aquí la trayectoria circular empieza con un offset del punto donde empieza el robot y por eso el robot hace primero un transitorio y después empieza a dar o sea, empieza a seguir en efecto la trayectoria, pero
pues desde el punto de vista del control, esto es completamente adecuado. Pasa un transitorio y logramos seguimiento de trayectoria. Sin embargo, desde el punto de vista de una aplicación robótica, por supuesto, esto no sería para nada aceptable. ¿Cómo se corrige ese problema? Bueno, aquí vamos a ponerle una trayectoria en Lemniscata y lo primero que se hace pues es llevar al robot con el esquema de regulación al punto donde debe iniciar la trayectoria y de ahí empezamos a seguir la trayectoria y ahora sí vemos que el robot pues no hace cosas raras, alcanza la trayectoria y la sigue completamente. Esta trayectoria es un poco más exigente que la trayectoria del círculo y sin embargo vemos que al menos en simulación es un comportamiento, es un desempeño satisfactorio. Bien, vamos a pasar a los resultados experimentales. Estos ya son más poquitos. Y aquí podemos ver ya el robot con su eslabón flexible en el laboratorio de la sección de mecatrónica y en el Simvestab y cómo estamos moviendo la articulación cada vez más rápido. Entonces empiezan a aparecer los modos de vibración. Ya apareció el primero, este sería el segundo modo de vibración. Y pues hasta ahí alcanza la potencia de nuestros actuadores y se detiene la prueba, pues. Entonces ahí queda el primer modo remanente y ese es el modo que más nos va a influir en nuestros experimentos. Entonces, aquí están los barridos frecuenciales, las señales que capturaron en el tiempo las galgas extensiométricas, y se hace una identificación calculando la FFT y empleando algunos algoritmos de identificación algebraica para para ajustar estas curvas de la FFT y pues a través de las tres lecturas, pues estimar con más precisión en qué lugares se encuentran las frecuencias propiamente hablando. Entonces tenemos lecturas de tres sensores distintos. Esta es una forma en la que nosotros estimamos por medio de los voltajes reportados por las galgas, estimamos cuánto tienen que valer los valores Q que necesitamos para la transformación en coordenadas. Entonces, esta es una técnica que es bien conocida y es práctica porque directamente con los voltajes podemos obtener los valores de Q y con los valores de Q obtener el valor de la deflexión, que es lo que necesitamos medir. A final de cuentas, solo necesitamos medir la salida y no tanto reconstruir los estados Z en realidad. Entonces, aquí estamos haciendo una prueba en el laboratorio también con un calibrador de alturas y con los sensores conectados para ver que en efecto la deflexión sea la adecuada, la que nos reconstruye la ecuación anterior. Entonces, pues se calibra, aquí se alcanza a ver la parte electrónica del robot, y pues vamos a ver qué sucede con el esquema de control PID simple ya en experimentos. Entonces, aquí vamos a ver el robot desde arriba. Aquí tenemos pues la sintonización de este robot y la referencia es a 90 grados, de 0 a 90 grados, justo como en las simulaciones. Tomamos el robot desde un ángulo superior y vemos que no es satisfactorio el comportamiento. Por supuesto, solo estamos controlando la articulación. El robot eventualmente se detiene debido pues a que está en medio del aire y hay fricción con el viento y además hay fricción en la articulación y este es un material físico que también tiene amortiguamiento estructural. Eh, Idealmente, pues se mantendría oscilando para siempre, sería un sistema conservativo. Veamos qué sucede con el sistema de retroalimentación de deformaciones. Este es el sistema más fácil de implementar, el controlador más fácil de implementar. Las ganancias, pues para la parte de vibraciones son muy grandes, pero pues funciona. Aquí podemos ver que eventualmente logra disipar las vibraciones. Aquí sí tuvo sobrepasos, no como en la simulación. Y pues no es tan bueno, digamos, ¿no? Ahora, el control por pasividad de la salida reflejada de los primeros investigadores
aquí vamos a ver que este control pues es mejor. Entonces, aquí tenemos la sintonización, más o menos en el mismo rango de parámetros, porque son PDs, y este control en efecto es mejor. Entonces logra pues una cancelación de vibraciones y una convergencia pues más rápida y pues es en realidad un mejor control. Ahora veamos el esquema que propuse en mi tesis doctoral y en el que se ha centrado mi investigación en los tiempos recientes. Entonces aquí pues vamos a ver el experimento. Eh, no sé ustedes, pero a mí me parece que este es un poco mejor. Pero bueno, eso se deja a criterio del observador. De hecho, en mi último artículo comparo los esquemas y sí se logra ver que este sistema es ligeramente mejor que el de la salida reflejada, con índices de desempeño. Y bueno, para concluir, ya tenemos las conclusiones. Desafortunadamente no pude probar con un eslabón rígido y uno flexible como estaba diseñada la plataforma, porque pues cuando uno es estudiante de doctorado el tiempo es cruel y cuando pasa el tiempo pues luego entran otros estudiantes, los asesores dicen, ah bueno, fulano tiene un motor ahí que todavía no está utilizando, que te lo preste, y pues lo integran a otras plataformas y ya después no se lo regresan a uno y pues ni modo, ya no se pudo probar, pero pues en la medida de lo posible estaré intentando probar esos esquemas con más eslabones próximamente. Entonces, como conclusiones, pues se compararon diferentes esquemas de control para robots con eslabones flexibles. Se intenta controlar la salida directa del robot flexible, pero con esquemas convencionales lleva inestabilidad. El esquema PID articular clásico pues no es satisfactorio. Los esquemas de pasividad de salida reflejada y retroalimentación de esfuerzos o de deformaciones brindan resultados aceptables en regulación. Los esquemas de pasividad, salida reflejada y de retroalimentación de esfuerzos no sirven para seguimiento de trayectorias, porque pues no controlan realmente la salida natural. Y el esquema PID en cascada sí sirve para realizar seguimientos de trayectorias, al menos eso lo hemos visto en simulación. Y los tres esquemas de control para robots flexibles son realmente fáciles de implementar en la práctica. Los resultados en simulación son congruentes con los resultados experimentales presentados, al menos para un solo eslabón flexible. Bien, muchas gracias por su atención. Con esto concluyo mi presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta que se pueda elaborar. Muchas gracias, Fernando. Como siempre, la información que nos brindas y la presentación que nos regalas es muy interesante. Y yo sí me atrevería a hacerte un par de preguntas en el contexto de la ingeniería mecatrónica. La primera pregunta va enfocada a que si nos pudieras resumir todos los conceptos que tú usaste de tu ingeniería mecatrónica en, en un tema de tesis como en un trabajo de investigación como este. ¿Qué es lo que tú sugerirías que se mantenga en una currícula de mecatrónica para poder formar profesionales a tu nivel? Bueno, en ese sentido, pues definitivamente toda la parte de ingeniería mecánica que se pueda incluir, pues es muy importante. Es muy importante también toda la parte que tenga que ver con sistemas dedicados, o sea, con lo que son microprocesadores, microcontroladores, procesadores digitales de señales, cada vez más, pues se incluyen en los dispositivos mecatrónicos. Eh, Tener presente siempre ese diseño modular, tener una muy buena formación también en electrónica, en la parte de instrumentación, en la parte de electrónica de potencia, por supuesto. Este, eh,
todos los temas que se puedan abordar también en ciencias de la computación es muy importante, la programación, toda esta parte, incluso técnicas de comunicaciones, por ejemplo. No lo mencioné aquí en la presentación, pero la instrumentación de las galgas extensiométricas funciona mejor si en vez de ponerlas en corriente directa en un puente de Wheatstone, como generalmente se hace, activamos ese puente de Wheatstone por medio de una señal de corriente alterna, por supuesto de baja señal, pero, o sea, de baja potencia, pero esto ayuda demasiado a corregir pues los desbalances que hay en estos sensores naturalmente, pero eso pues resulta en una señal de amplitud modulada y después hay que utilizar un demodulador para obtener pues el nivel de corriente directa que sea proporcional a la deformación que nos reportan estos sensores. Entonces, cada vez más pues hay una integración en todas estas áreas y por supuesto pues el control no debe faltar, ¿no? La idea de cómo obtener modelos de las máquinas que se construyen y para que podamos controlarlas, es lo que vamos a decir que integra todas las áreas, ¿no? Uno puede generalmente, o sea, idealmente uno tendría que estar pensando en la aplicación que va a tener nuestra máquina y en términos de esa aplicación, pues, dadas las exigencias de su control, ¿cuál sería el diseño mecánico más conveniente? ¿Qué partes se pueden sustituir por partes eléctricas, electrónicas y qué partes tienen que ser mecánicas 100%? Y dentro de estas partes, ¿cuál nos conviene, verdad? ¿De qué forma deben ser los elementos mecánicos para que me sea más fácil controlarlos? ¿Qué dispositivos electrónicos, como lo comentaba con las etapas de potencia, van a soportar la estrategia de control que es más adecuada en este tipo de sistemas, etcétera, etcétera? Entonces, pues esa sería mi opinión al respecto. Espero haber respondido con puntualidad tu pregunta. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Y la segunda es como más un tip que les quieras dar a los muchachos que estudian mecatrónica, pues, ¿qué tips les regalarías para que logren su trayectoria escolar, para que sigan adelante? Bueno, pues sin duda les diría que estudien mucho como es costumbre de nosotros los profesores decirles, porque ingeniería mecatrónica es un área muy vasta, muy amplia. Como ustedes pudieron ver a lo largo de esta presentación, se requieren pues conocimientos en mecánica, conocimientos en manufactura de piezas, de partes, o sea, maquinados, todos estos procesos con máquinas, herramientas. Se requiere conocer bien de electrónica digital, de electrónica analógica, de electrónica de potencia. Se requiere conocer de computación, de control. Sin computación, pues cómo haber hecho estas simulaciones, ¿verdad? Se requieren, pues, métodos numéricos, lo que más puedan aprender de todas las áreas que se les imparten en la carrera es lo mejor. Y pues ciertamente no se puede abarcar todo lo que se quisiera en un tiempo finito, porque las ingenierías que conforman los pilares de la ingeniería mecatrónica, pues son muy extensas. Eh, pero la ingeniería mecatrónica pues nos brinda una oportunidad de dedicarnos e irnos especializando en las áreas que más nos gustan. Entonces, o sea, yo les diría que tuvieran siempre en mente que si, por ejemplo, les gusta más la mecánica, en efecto pueden irse especializando más hacia esa área, pero la visión que adquieren, la visión integradora de la ingeniería mecatrónica, pues es algo que difícilmente van a obtener si dijéramos solo estudiaran una sola de sus ramas, ¿no? Entonces, por supuesto, pues habrá ingenieros mecánicos
y esos ingenieros mecánicos son expertos en mecánica y verdaderamente son buenos. Los ingenieros en electrónica, lo mismo, son verdaderamente expertos en su rama y son muy buenos. Sin embargo, pues me resulta, no imposible, pero sí me resulta un poquito, pues ya más rebuscado pensar que un ingeniero en electrónica se interese por temas mecánicos y le sea muy fácil adquirir esa, como que esa madurez en un tiempo más corto. Sin embargo, pues un ingeniero en mecatrónica puede profundizar más en las áreas que tiene e irse dedicando a esa área en particular. Y pues estas áreas pues van desde las propias ramas de ingeniería mecánica, electrónica, control, computación que constituyen a la ingeniería mecánica, mecatrónica, eh, como pues eh, otros campos, ¿no? Como por ejemplo el campo de la simulación por métodos de elementos finitos, en problemas de multifísica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que también resultan ser bastante atractivos para nosotros, ¿no? Entonces, eso les recomendaría que tengan siempre presente que es una ingeniería versátil, les da una visión pues profunda de varias áreas de la ingeniería, si bien no total, sí les da una visión bastante buena y les permite, o sea, les abre las puertas para irse especializando en áreas en las que quieran incursionar y les va a ser relativamente más fácil porque tienen una visión ya integrada. Entonces, pues ese sería básicamente lo que yo les recomendaría. Estudien muchas matemáticas, las matemáticas siempre nos ayudan y ese sería pues realmente lo que yo les podría decir. Muchísimas gracias, Fernando. Como sabes, siempre tiene nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Eh, hemos, en particular, hemos visto tu carrera y admiramos mucho todo lo que estás haciendo. Con esto damos por concluida la sesión, a menos de que tengas algún otro comentario, Fer. Pues nada más agradecerles nuevamente la invitación. Para mí es un honor estar aquí, participar en el Congreso y pues también la misma admiración y respeto lo tienen de mi parte y pues siempre dispuesto a contribuir. Entonces, pues para mí es un honor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Pues con esto damos por concluida la sesión, esta sesión de la conferencia magistral del doctor Juan Fernando Pesa Solís con el tema de robótica flexible. Y a los que nos están viendo por internet, los invitamos a seguir también los otros eventos del Congreso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.